Ahora hablaremos de otro tema de desigualdad específico, el tema de la desigualdad de género, la diferencia entre hombres y mujeres. Aquí hablaremos de una diferencia muy concreta, que es el tema de la desigualdad salarial, aunque no es evidentemente la única desigualdad. Hay otros aspectos de la desigualdad que también mencionaremos, particularmente la desigualdad de oportunidades para las mujeres y la desigualdad de resultados. La desigualdad de género está también estrechamente vinculada a otra dimensión, que es la discriminación entre hombres y mujeres. Parte de lo que observamos hoy en el país es una desigualdad en la cual las mujeres, es una característica de la economía mexicana, pero es una característica de la economía latinoamericana en general y en muchas partes en el mundo, en donde las mujeres, a pesar de contar con los mismos niveles de educación, con los mismos niveles de experiencia, ganan menos que los hombres. Sin embargo, no es la única diferencia. Hay otra diferencia muy importante, antes que eso, que es el hecho que las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades de educación, no cuentan con las mismas posibilidades de encontrar los mismos trabajos, y aun si lo hacen, no necesariamente ganan lo mismo. Esta desigualdad es una característica, como decía antes, de muchas economías, desafortunadamente. En el caso de México hay diversas estimaciones que muestran que las mujeres ganan más o menos 30% menos que los hombres. Esta brecha de ingresos, no todo es producto de la discriminación. En algunos casos es producto de que estas mujeres no tuvieron las mismas oportunidades de trabajo o que ocupan puestos laborales de menor jerarquía en la estructura laboral. La diferencia de género se refleja en muchas dimensiones de la vida pública, en la representación política, en la representación social, en los espacios que ocupan las mujeres en la vida pública en general. Pero como decía antes, la desigualdad salarial es quizá la más importante o una de las más importantes de la perspectiva económica. Esta desigualdad en la que las mujeres ganan hasta 30% menos que los hombres, como decía antes, es la combinación de dos cosas. El hecho de que muchas veces tienen menores niveles educativos y por lo tanto pueden acceder a menores puestos de trabajo, pero incluso una vez que tienen estos mismos puestos de trabajo, los mismos años de experiencia, por alguna razón, en el mercado se les remunera de manera distinta. Hay muchas veces también un tratamiento distinto a las mujeres que, por ejemplo, están en edad de tener hijos. También suelen ser discriminadas y suelen tener menores oportunidades de trabajo. Todo esto da lugar a que las mujeres en el mundo, y en México en particular, tengan esta situación adversa, menores ingresos a pesar de que trabajen igual o más. Sin mencionar, por supuesto, la doble carga que tienen muchas mujeres con la vida laboral en casa. Un trabajo que además no es remunerado y que muchas veces ni siquiera es reconocido. Así pues, la desigualdad entre hombres y mujeres en México como en el mundo es una de las más amplias y de las más profundas y de las que muchas veces no se quiere hablar lo suficiente. En México además tenemos diferencias de oportunidades laborales para las mujeres. Hay muchas áreas de trabajo en las cuales las mujeres prácticamente no tienen oportunidades de encontrar un buen empleo. En la jerarquía laboral hay un acuerdo implícito muchas veces para que las mujeres no necesariamente accedan a los puestos más elevados. Es lo que se conoce como el techo de cristal. Un techo que se ve, que las mujeres pueden ver hacia la cima, pero que no necesariamente pueden romper. Esto tiene implicaciones muy importantes para su vida, no solo en el presente, sino también en el futuro. Las mujeres en su vejez, por lo mismo, suelen tener peores condiciones de vida, debido a que tuvieron menores ingresos a lo largo de los años, a que pudieron acumular menos, a que viven más. Todo eso implica que en el futuro pueden tener peores niveles de ingreso y peores niveles de vida y bienestar. En general, entonces, la situación de las mujeres, la situación económica de las mujeres está afectada por una serie de factores, en algunos casos culturales, en algunos casos económicos, en algunos casos de diseño de política pública otra vez. Por ejemplo, es sabido que las mujeres en su vejez suelen ser mucho más pobres que los hombres. Esto es el resultado de que las mujeres no participaron, muchas de ellas no participaron en la vida laboral, o no en la vida laboral formal, no pudieron acumular recursos suficientes para una pensión. Pero incluso en aquellos casos en donde sí lo hicieron, el propio diseño de las pensiones atenta en su contra. Por ejemplo, dado que sabemos que las mujeres viven más, que trabajan menos años, por los años que tienen que dedicar a la maternidad, en algunos casos, porque trabajaron menos, se incorporaron más tarde a la fuerza de trabajo, porque trabajaron menos horas para poder cumplir con la segunda carga laboral, que es la carga que a veces llevan en casa. Todo eso hace que sus horas de trabajo, las horas que contribuyeron a su pensión, por ejemplo, a sus ingresos futuros, y el hecho además, ya mencionado, de que a veces ganan menos a pesar de desempeñar el mismo tipo de trabajo, hace que puedan acumular una cantidad de recursos insuficiente para su vida, para su vejez. Si a eso le agregamos lo que ya mencionábamos antes, un hecho también conocido y reconocido en el mundo, que es que las mujeres viven más, simplemente implica que tendrán los mismos recursos para vivir durante más tiempo. Por lo tanto,
tienen que usar una misma dotación de recursos para sobrevivir más en la vejez. Así pues, las mujeres tienen entonces enfrentan una desigualdad muy importante en términos económicos con respecto a los hombres. Una desigualdad que las afecta no solo en su vida laboral, no solo en el tipo de trabajo que pueden acceder, no solo en su relación con los hombres en términos de la carga laboral en casa, sino además, eventualmente, incluso si logran superar todas estas barreras, en el futuro, debido a que, como decíamos antes, viven más, acumulan menos y entonces tendrán una vejez posiblemente más difícil. Todos estos elementos son elementos que afectan la participación de las mujeres en la vida laboral, que afectan su nivel de vida, su nivel de bienestar, y que, como decía antes, muchas veces no se habla de estos temas. Hay otras dimensiones más asociadas a la discriminación. El hecho de que haya tipos de trabajo a los cuales no tienen acceso, o que una mujer, como decía antes, que está a punto de estar embarazada, que está en edad de estar embarazada, o que está embarazada, sufre discriminación continua en los mercados de trabajo. Muchas de ellas son expulsadas de sus trabajos o simplemente separadas del mismo, sin necesariamente una indemnización apropiada. Además de eso, muchas veces al regresar de sus trabajos, al separarse de sus trabajos por un tiempo, no necesariamente se reincorporan a sus propias actividades o ya han perdido oportunidades de avanzar en la escala laboral. Todos estos efectos son bien conocidos y se mezcla entonces aquí la desigualdad, estrictamente hablando económica, con la discriminación, resultado de un sistema económico y social que tiende a afectar a las mujeres en particular. Eso explica entonces, como decía antes, este fenómeno que es muy conocido. El hecho de que las mujeres en pobreza sean mayores que los hombres en pobreza, que los niveles de ingresos sean menores, que sus niveles de bienestar sean menores, que muchas veces sus niveles de salud también sean peores. Todo esto afecta, por lo tanto, sus condiciones de vida, no solo económicas, sino sociales y físicas en muchas ocasiones. Es interesante además señalar una cosa. La desigualdad de las mujeres depende también de los sectores en los que se incorporen laboralmente. Hay sectores en los que, por alguna razón, las mujeres tienen cierta preferencia para entrar a trabajar y por lo tanto pueden tener unos ciertos ingresos relativamente mejores que los hombres. Pero en la mayoría de los sectores, sin embargo, las mujeres están en una peor situación para encontrar trabajos bien remunerados en el país. Hay índices que encuentran esto, que miden esto. Hay índices internacionales que muestran cómo México está muy rezagado en esta materia. En la comparación internacional, México se encuentra sumamente rezagado cuando nos comparamos no solo contra otros países de América Latina, sino evidentemente cuando nos comparamos contra países desarrollados. Aquí la desigualdad regional, la desigualdad de género ha afectado enormemente las oportunidades de desarrollo de las mujeres. Cuando nos comparamos con otros países, encontramos que México se encuentra muy por debajo de la mitad de la tabla, en casi cualquier indicador, específicamente en las oportunidades de trabajo, en las remuneraciones, en los niveles de vida, en los niveles de acceso a salud. Prácticamente en ningún indicador México se encuentra bien posicionado en términos de equidad de género. Y México se encuentra dentro del Global Gender Gap, que es un índice mundial que nos habla de la desigualdad de género, en el lugar 80 entre 142 países. Este índice, sin embargo, tiene múltiples dimensiones. La que nosotros hablaremos, que es la parte económica. En esta consideración, México se encuentra en el lugar número 120 de 142 países. Esto da una idea de cuán rezagados estamos en esta materia. Dentro de esta categoría hay, por ejemplo, 3 tipos de indicadores específicos. Uno es la participación en la fuerza laboral, es decir, qué porcentaje de las mujeres en edad de trabajar actualmente participan en el mercado de trabajo. En este lugar, México se encuentra en el lugar 118. Eso quiere decir que muy pocas mujeres participan activamente en la fuerza de trabajo. Esto tiene diferentes explicaciones. Una de ellas es, como ya decíamos antes, el nivel educativo. Otra de ellas, sin embargo, es la escasez de oportunidades para que puedan trabajar, ya sea, por ejemplo, si es el caso de que tengan hijos pequeños. No hay suficientes guarderías que permitan que las madres puedan enviar a sus hijos a las escuelas y por lo tanto no pueden acceder al mercado laboral. En el caso de México, aproximadamente 48% de las mujeres participan en la fuerza de trabajo. Comparan esto con 83%, que es la participación de los hombres en la fuerza de trabajo. Es decir, menos de la mitad de las mujeres que podrían trabajar hoy en día lo están haciendo. Este es uno de los indicadores en los que quizá estamos en peor circunstancia y que explica buena parte de la desigualdad económica y laboral de las mujeres. Un segundo indicador, aparte de la participación en la fuerza de trabajo, es la igualdad salarial por un mismo tipo de trabajo. En este lugar nos encontramos en el lugar 116 de 142 países. Nuevamente estamos en los niveles más bajos. Esto quiere decir entonces que en el caso de México, la discriminación salarial en contra de las mujeres es una de las características más importantes. No solo no tienen a veces la educación suficiente ni las capacidades o habilidades suficientes por una desigualdad de oportunidades previas, sino que una vez que logran acceder no necesariamente encuentran la misma remuneración. Finalmente, hay un tercer indicador, es cuánto ganan
como tal. Es decir, ya descontando el hecho de si ganan o no lo mismo por el mismo tipo de trabajo. En este caso, México se encuentra en el lugar 114 de 142 países, una vez más en la parte más baja de la distribución. Estos tres elementos, que son la parte que configura la desigualdad económica de las mujeres en el mercado laboral, explica por qué razón México se encuentra en el lugar 80 en total de 142 países en el Gender Global Gap a nivel mundial. Y sin embargo, aún así encontramos algunos sectores en los cuales hay ciertos beneficios para las mujeres. Por ejemplo, en las actividades agrícolas, en las actividades de servicios, la participación de las mujeres es relativamente más alta de lo que se esperaría. En algunos casos de ellos incluso las mujeres ganan un poco más de lo que se esperaría dados sus niveles de educación. Pero en el grueso de las actividades en el país ocurre exactamente lo contrario. En la manufactura, en muchas otras actividades que requieren cierto tipo de trabajos de oficina, en todos ellos la brecha salarial oscila de manera negativa para las mujeres entre 17 y hasta 40%, dependiendo del tipo de trabajo. Un estudio más reciente muestra que, controlando por todas estas diferencias de educación, sectores de trabajo, experiencia laboral, aún así, las mujeres ganan más o menos entre 24 y 26% menos que los hombres en igualdad de circunstancias. Esta es la magnitud de la brecha que existe entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Sí, una pregunta ahora es: ¿qué se puede hacer en esta dimensión? Hay una serie de políticas públicas que pueden ayudar a reducir la desigualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral. Una de ellas, la más importante sin duda, tiene que ver con las oportunidades de educación. Las oportunidades de educación a todos los niveles. En general, en la educación básica, esta universalización en la que hemos incurrido en los últimos años está beneficiando de manera importante a las mujeres, de tal manera que ya no hay ahí un rezago. Sin embargo, el rezago sigue existiendo sobre todo en la educación media superior y superior. Ahí todavía existe una dimensión importante en la cual las mujeres no tienen las mismas oportunidades de acceso educativo que los hombres. Esta es quizá la primera y la más importante de las políticas públicas que deberíamos implementar para tratar de reducir esta brecha. La segunda es que una vez que las mujeres tienen las mismas oportunidades de educación que los hombres, que tuvieran las mismas oportunidades de incorporarse al mercado laboral. Y para ello es importante eliminar todas las brechas, todos los factores que impiden que puedan incorporarse al mercado laboral. Como decíamos antes, uno de ellos muy importante es el trabajo doble que hacen las mujeres al hacerse cargo de lo más importante de la vida familiar. Esto implica entonces que las mujeres tienen que dedicar una buena parte de su tiempo productivo, a cuidar y a crear una familia. Es posible que por lo tanto una política que permitiera que hubiera mayores guarderías de tiempo completo, por ejemplo, incluso para mujeres no trabajadoras, fuese un aspecto importante que permitiera que estas mujeres eventualmente pudiesen incorporarse a la fuerza de trabajo, si así lo desean, por supuesto. Una vez que ocurre esto, tenemos entonces la igualdad de oportunidades educativas, el hecho que puedan incorporarse a la fuerza laboral, en la cual una cosa muy importante entonces es la existencia de oportunidades de poder salir de sus casas y dedicar un tiempo a la actividad laboral, es que en el mercado de trabajo eliminar toda la discriminación que hoy existe en la desigualdad salarial. Esto implica entonces fortalecer los mecanismos de supervisión, fortalecer los mecanismos de mercado de trabajo, evitar que entonces se incurran en estas prácticas y sancionar a quienes incurran en ellas. No es posible que personas iguales que hacen el mismo tipo de trabajo ganen menos, simplemente por una condición de género. En ese sentido, requerimos una política de Estado que efectivamente ayude a reducir esta desigualdad salarial, la desigualdad que entonces se ve manifestada en todas esas dimensiones. Otra política pública, sin embargo, que sería muy útil, es una política pública que, contrario a lo que acabo de decir, que reconozca las desigualdades de género y que las incorpore en su diseño. Una política pública, por ejemplo, que ayude a que las pensiones en el futuro sean específicamente diseñadas para hombres y mujeres, ayudaría a que las mujeres en la vejez no sufrieran la pobreza que hoy en día sufren. Si bien es cierto que lo que queremos es reducir las desigualdades en el mercado laboral, en los ingresos de trabajo, en los salarios, etc., en el tema de las pensiones, por ejemplo, lo que queremos es precisamente que haya una diferencia que reconozca estas especificidades de género, una diferencia que reconozca que las mujeres viven más, que trabajan menos tiempo y que durante mucho tiempo quizá habrían ganado menos. Por lo tanto, sería necesario que en las políticas públicas que hoy en día que tenemos, que en la que una pensión, la pensión que tendremos los que nos jubilemos en el futuro, corresponde precisamente a lo que hemos logrado acumular durante nuestra vida productiva. No solo eso, sino que además vivirán más y por lo tanto necesitarán más recursos. Entonces aquí en este caso, por ejemplo, en las pensiones necesitaríamos una política que precisamente reconociera esta diferencia. Una política pública, por ejemplo, que reconociera esto y que lo introdujese en el diseño de los mecanismos de acumulación de recursos
y que de alguna manera incluso compensar a las mujeres por este factor en el que se encuentran en desventaja sería deseable para evitar que predominara la pobreza en la vejez de las mujeres. Todos estos factores son elementos, una serie de elementos que en primera instancia podrían empezar a ayudar a reducir las disparidades de género en el país. Disparidades que, como hemos mencionado, son muy importantes y que ponen al país en uno de los peores lugares en el mundo en términos de la disparidad económica y salarial para las mujeres. Son solo algunas primeras propuestas. Otros expertos que comentarán otra serie de políticas públicas que podrían ayudar precisamente a reducir estas disparidades. Disparidades que, como se han mencionado, son enormes y que contribuyen a la desigualdad que prevalece en todo el país. La desigualdad de género es solo una más de las desigualdades que tenemos en México. Al igual que la desigualdad regional, al igual que la desigualdad racial, al igual que otras desigualdades en acceso a la educación, a la salud, etc. Esta es una de las más importantes porque afecta a más de la mitad de la población de México. Esperemos pues que este tema también que se empieza a plantear se aborde con mucho más detalle en el futuro, porque es un tema que sin duda afecta a la desigualdad en el país y afecta entonces a amplios segmentos de la población. Esperemos que así sea. Muchas gracias.